Edmundo Weiss fue el piloto de aviones más emblemático que tuvo el país. Fue el primer argentino y sudamericano en volar aviones a reacción. Fue el que probó la mayor cantidad de prototipos y series de aviones diseñados y construidos en el país. Fue uno de los 10 primeros aviadores del mundo que superó la barrera del sonido. Es el único piloto de Argentina que probó 2 aviones a reacción de diseño y construcción nacional. Y batió 2 récords mundiales de velocidad a bordo del avión argentino a hélice más rápido del mundo. Pero la gloria le jugó una mala pasada. Edmundo Weiss fue jefe de probadores de la fábrica militar de aviones durante el máximo esplendor de la industria aeronáutica nacional. Fue la mano derecha del brigadier San Martín, el precursor del desarrollo industrial argentino. Weiss trabajó al lado de San Martín durante el período en que la tecnología lograda en materia aeronáutica se expandió hacia la industria civil, lo que transformó a la ciudad de Córdoba en el mayor centro tecnológico de Sudamérica. Ya el pueblo argentino sabe que en su patria se construyen automotores. Ya el pueblo argentino sonríe confiado en que los modelos justicialistas serán otra auténtica realidad de su grandeza industrial. Y formó parte del último hito de la industria nacional, destruida en forma estratégica durante la última dictadura militar. Edmundo Weiss fue parte esencial de un modelo de desarrollo industrial en donde la ciencia y la tecnología posibilitó una amplia inclusión social. La escuela de aprendices que abre un horizonte amplio a la juventud argentina. A través de la vida de Edmundo Weiss, podemos ver la gran transformación social, humana y económica que se produjo en el país con motivo del desarrollo industrial. Edmundo Weiss nació el 20 de diciembre de 1917 en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Se crió en el seno de una familia de clase media. Su padre era funcionario del Ferrocarril Sud, explotado por capitales ingleses en esa época, y su madre era directora escolar. Tuvo una relación muy estrecha con su hermano menor, Rubén Weiss. Mi nombre es Héctor Rubén Weiss, tengo 89 años. A mí me conocen con el sobrenombre de Cacho y a mi hermano de Pincho. Ambos hermanos compartieron la misma pasión, el vuelo. Mi profesión fue oficial retirado en este momento de la Fuerza Aérea Argentina. Hicimos juntos el preescolar, después todo el primario, todo el secundario y todo el colegio militar. La atracción por el vuelo fue una cuestión innata en Edmundo Weiss. Su inclinación hacia el vuelo, esto surge desde muy temprana edad. Mi padre, estando en el secundario, le gustaba ya volar. Edmundo Weiss terminó el colegio secundario egresando con el título de maestro normal. Entre agosto de 1938 y agosto de 1942, Edmundo y Rubén Weiss cursaron el Colegio Militar de la Nación. El 22 de agosto de 1942, Edmundo Weiss se recibió del Colegio Militar de la Nación con el grado de subteniente de artillería y pasó a la Escuela de Aviación Militar en la provincia de Córdoba para recibir sus alas de aviador. El 16 de febrero de 1943, Edmundo Weiss egresó como piloto aeronáutico militar. Al momento de egresar como pilotos, Edmundo y Rubén Weiss tuvieron diferentes destinos. Yo elegí el Regimiento 2 de Casa, que estaba en Palomar. Y mi hermano fue con destino a Mendoza, al Regimiento de Ataque. Edmundo Weiss empezó a destacarse entre los pilotos y con el grado de primer teniente
llegó al destino más importante que lo convirtió en el piloto récord de Argentina. El 24 de enero de 1947, arribó a la Fábrica Militar de Aviones como jefe de probadores. Ya se ven los obreros marchar hacia los talleres del Instituto Aerotécnico. Cuenta con millares de obreros argentinos que mientras están sirviendo a su bandera con el esfuerzo común, obtienen para sus hogares un término de vida honesto y cómodo. A partir de esta instancia, la leyenda del piloto Edmundo Weiss se iniciaba. En un futuro cercano, la gloria esperaba por él. Antes de ingresar a la Fábrica Militar de Aviones como jefe de probadores, Edmundo Weiss se relacionó con el movimiento denominado GO, génesis del peronismo, relación que Weiss inició en su primer destino militar. Su primer destino militar fue la base aérea del Plumerillo en Mendoza, que como era el arma del aire, pertenecía al Regimiento de los Andes, en donde el comandante del Regimiento de los Andes era el general Sosa Molina. Humberto Sosa Molina fue ministro de Defensa entre 1946 y 1955, período en que Perón ejerció la presidencia constitucional. El coronel Sosa Molina lo elige como su ayudante. Sosa Molina fue miembro del GO y allí se vinculó estrechamente con Perón. Hay que tener en cuenta que en cada viaje que realizaba el coronel Sosa Molina a Buenos Aires, lógicamente se entrevistaba con todo este grupo con la cual él comulgaba y comulgaba lógicamente con esta idea. Sosa Molina introdujo a Weiss en el GO. Debido a esto es que mi padre entra a participar siendo subteniente en este movimiento. Weiss comenzó a participar de la gesta revolucionaria en lo político, económico y social que representó el peronismo, y un ejemplo fue la presencia de Weiss en una particular marcha política a favor del candidato Perón. Militares que apoyaban a Perón como candidato a presidente de la nación marcharon por la ciudad de Buenos Aires al lema de Mate sí, whisky no. La oposición a Perón se había aglutinado en el partido político denominado la Unión Democrática, apoyado por Estados Unidos bajo la figura del embajador norteamericano en Argentina. El contrincante a la fórmula peronista se lo identificaba al embajador norteamericano en la Argentina, Spully Braden. Por eso marcharon bajo ese lema, Mate sí, whisky no.
En enero de 1947, Edmundo Weiss inició su carrera como piloto probador en la Fábrica Militar de Aviones de Argentina. Esta fábrica posibilitó que Argentina fuera uno de los países más avanzados en la tecnología más vanguardista de la época, la industria aeronáutica. Obreros argentinos, dirigidos por técnicos argentinos, realizan el milagro de dotar a nuestra patria de alas íntegramente argentinas. La fábrica de aviones fue un eje estratégico en la lucha de dos modelos de país. Un modelo de país agroexportador y un modelo de país tecnológico-industrial superador del agroexportador. El modelo de país agroexportador se conformó en el siglo XIX, funcional a las necesidades de la potencia hegemónica, Inglaterra, que a raíz de su crecimiento industrial demandaba todo tipo de materia prima que se producía en la periferia, y Argentina encajó a la perfección en esta disposición. A partir de esa instancia, el país se limitó a la exportación de los productos básicos de la tierra, que son aquellos sin ningún tipo de valor agregado o industrialización, lo que creó una economía primaria y poco desarrollada, siempre dependiente de la compra del extranjero. Este modelo de país agroexportador no generó suficientes procesos productivos para contener a toda la población. La antítesis del modelo agroexportador es el modelo tecnológico-industrial, que comenzó a gestarse en el país bien avanzado el siglo XX, a raíz de que las condiciones geopolíticas y económicas se modificaron profundamente por las grandes guerras. Dejaron de llegar al país productos industriales. Esto movilizó a sectores para dar comienzo a un proceso de desarrollo industrial. Al principio fue una industrialización forzada por necesidad. Luego se instaló una decisión política de un proyecto industrial nacional. El modelo de desarrollo industrial argentino cobró real importancia en 1946 a partir del primer gobierno democrático de Perón, que impulsó un proyecto de país caracterizado por la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. En este contexto, se creó el organismo denominado Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El IAPI posibilitó la nacionalización del comercio exterior, que implicaba el redituable negocio de la intermediación en la venta de granos, que dejó de estar en manos de unas pocas empresas multinacionales extranjeras y pasó a estar en manos del Estado. Esas ganancias que antes se iban al exterior, con el IAPI pasaron a manos del Estado. Un porcentaje de las ganancias obtenidas por el IAPI se transfirieron a la industria. A partir de esta instancia, el desarrollo industrial generó numerosos procesos de producción económica, fabricación de productos, subproductos principales y accesorios. Esto demandó una mayor cantidad de mano de obra, aumentando la ocupación y los salarios, que a su vez hizo crecer el consumo, beneficiando al comercio y creando un mercado interno fuerte. Todo esto generó un círculo virtuoso en lo económico, llegando a la conclusión de que un modelo de país desarrollado industrialmente incluye a la mayoría de su población en sus múltiples procesos productivos. ¿Cómo fue que la fábrica militar de aviones se convirtió en el gran aporte al modelo de país tecnológico-industrial gestado entre 1946 y 1955? La respuesta está en el modelo del brigadier San Martín. Asumió como director de la fábrica militar de aviones en 1944 y a partir de allí comenzó a aplicar un interesante modelo del desarrollo de la ciencia y la tecnología para lograr una intensa actividad industrial de alta tecnología, con la finalidad de trasladarla al sector civil e industrial. San Martín encaró el proyecto del primer avión íntegramente nacional. Su diseño, su construcción y los materiales
fueron argentinos al 100%. Sustituyó la materia prima del extranjero por materia prima propia y comenzó con el diseño y la fabricación de los primeros motores aeronáuticos íntegramente nacionales. Así surgió el avión denominado DL-22. Pero el modelo de San Martín incluía otro aspecto trascendental. Una vez que se hicieron los prototipos de este avión, se realizó por primera vez lo que después iba a ser una costumbre para el brigadier San Martín. Fue muy inteligente el brigadier San Martín. Desguaza un avión en el pabellón 36, totalmente desarmado, un IAE-22DL. Que era desarmar el prototipo, extender las piezas en grandes mesas en un galpón y convocar a todo aquel que tuviera una máquina o una pequeña industria para que eligiera la parte del avión de que le podía ser útil. A ver qué piezas querés. Bueno, yo quiero hacer esta pieza, bueno, venga. No es que la iba a hacer así nomás. Lo instruían meses dentro de la fábrica con la control de calidad. San Martín incorporó la participación de la industria privada en la fabricación de los aviones. Entonces, cuando rendían bien eso metalúrgico, empresarios metalúrgicos, se le entregaba el trabajo para que lo hagan afuera. Allí comenzó la transferencia hacia la industria civil en general, hacia el resto del sector industrial, un sector que nunca imaginó la posibilidad de fabricar piezas de aviones y formar parte de la industria de más alta tecnología en la época. Por ejemplo, una gran empresa cordobesa, Gussetti Hermano, que ya no existe más en Villa Corina, fabricaba el tren de aterrizaje, gigantesco tren de aterrizaje del bombardero Calquín. Eso generó pequeñas como semillas que fueron haciendo crecer la industria metalmecánica de Córdoba. Edmundo Weiss arribó a la fábrica militar de aviones en este contexto, bajo el modelo de San Martín. Su primer desafío fue volar una nueva serie del avión DL-22 que salió de la línea de montaje. Entonces el brigadier San Martín le pide que vuele un DL-22, porque quería ver la capacidad que en materia de vuelo tenía mi padre. Lo sometió a una serie de pruebas y a una serie de exigencias, por encima de las exigencias normales. Y dicen los mecánicos y la gente que estaba en ese momento en la pista, que cuando aterrizó, el avión estaba bastante deformado. Weiss exigió el avión al máximo, más allá de los límites y de lo establecido, deformando su estructura. Esto causó la ira del director de la fábrica, el brigadier San Martín. Entonces el brigadier San Martín se le arrima, le dice: mire, yo he pedido que me envíen un muy buen piloto de prueba, pero no un piloto que me venga a destruir los aviones. Lo que propuso Edmundo Weiss fue probar los aviones fabricados más allá de ese límite al que podía llegar un piloto promedio. De esta manera, asegurar el rendimiento óptimo de la nave. Al elevarse las exigencias de los vuelos de prueba, también se debió elevar la exigencia en los componentes y en los procesos de fabricación. Ultimados los detalles de todas las piezas mecánicas necesarias y con la aprobación del túnel de viento, la construcción del cuerpo del avión requiere manos especiales y cuidadosas. A partir de lo propuesto por Edmundo Weiss, la función del piloto de pruebas dentro de la fábrica militar de aviones se modificó. Indudablemente, la intención del brigadier San Martín fue involucrar al piloto de prueba dentro del movimiento de la fábrica. La figura del piloto de pruebas pasó a ser un elemento de suma importancia en el desarrollo de la industria aeronáutica. No tengo dudas de que Weiss fue el hombre de confianza del brigadier San Martín. Yo recuerdo muy pequeño oír hablar de Edmundo Weiss en mi casa, casi suponiendo como un pariente, ¿no? El hijo de Edmundo Weiss conserva una revista del año 1950 en donde se le realizó una entrevista a su padre, en la que definió el rol del piloto de pruebas en esa época. Junto al hijo de Edmundo Weiss,
fuimos en busca de un piloto de pruebas para constatar qué se ha modificado en el rol del probador desde aquella definición de 1950. El piloto de prueba ahora, en aquella época, se ponderaba mucho la figura del piloto de pruebas porque realmente estaba solo. No tenía un soporte ingeniero y cuando él se subía a volar, se subía solo, prácticamente solo. Y él después cuando bajaba transmitía lo que pasaba. Ahora nosotros volamos con mucha asistencia y muy conectados y ya no se habla tanto de un piloto sino de un equipo de pruebas que normalmente es un piloto y un ingeniero aeronáutico, ¿no? El hijo de Edmundo Weiss le hizo presente al mayor Quiroga la revista en donde su padre dejó la definición semblante. Pedimos al capitán Weiss que ensaye una improvisada definición del piloto de prueba. Y dice, el piloto de pruebas es un piloto promedio, como he dicho antes, de mentalidad analítica, de una capacidad tal que no desprecie el detalle por más pequeño que éste sea. Debe poseer un conocimiento práctico cabal de estructuras, aerodinámica, de comportamiento y utilización de los distintos tipos de motores, de hidráulica, electricidad y física. Tal debe ser la amplitud de conocimiento que debe poseer un piloto probador, que se constituye en nexo de unión entre la máquina y sus constructores. De aquella definición de Edmundo Weiss al presente, la función principal del piloto de pruebas no se ha modificado. Ser el nexo entre la máquina y sus constructores, lo que demuestra que en los años de Weiss se gestó y se definió el rol preciso de un piloto de pruebas dentro del desarrollo industrial aeronáutico. Modificado el rol de probador, Edmundo Weiss en 1947 inició su carrera vertiginosa en la fábrica militar de aviones y en tan solo 4 años se convirtió en el piloto argentino que probó la mayor cantidad de aviones de diseño y construcción nacional. Hacían los primeros vuelos de los aviones fabricados más los primeros vuelos de aviones prototipo que él realiza. Así que la actividad dentro de la fábrica ha sido intensa. En esa época los pilotos que trabajaban allí volaban permanentemente, reitero, ¿no? Tanto los aviones recién fabricados como los aviones reparados, mantenidos, todo el piloto de prueba estaba permanentemente en el aire. Edmundo Weiss era el primero en subirse al avión recién fabricado para probarlo y detectar un posible desperfecto o falla. Pero hay aviones que han salido a hacer sus primeros vuelos con defectos. Y si esos defectos son graves, como ha ocurrido algunas veces, le puede costar la vida al piloto. La cuota de riesgo que tiene el piloto que va a volar un avión que está desde el primer vuelo, un avión que está en pleno ensayo, con el riesgo inherente que eso conlleva. Los primeros aviones que probó fueron los DL-22 y Calquín, ambos fabricados en conjunto con las industrias privadas del país como parte del modelo de desarrollo industrial del Brigadier San Martín para crear nuevas industrias con el apoyo del Estado Nacional. Ya estamos en el hangar de la línea de montaje final, donde más de 30 pájaros esperan el bautismo de vuelo. En el periodo que Edmundo Weiss estuvo en la fábrica de aviones, entre 1947 y 1950, se fabricaron 100 unidades del DL-22 y 100 unidades del Calquín. El Calquín era un avión peligroso, entraba en una especie de tirabuzón chato y no lo sacaba nadie. Estaba decolando un avión Calquín piloteado por Weiss y iba de un suboficial de copiloto. En la mitad del recorrido de decolaje se metió el tren. Y se mete una rueda. Entonces hizo un trompo, estando ya con velocidad como para decolar. Chocó contra el suelo. Y se prendió fuego. Mi hermano salió caminando para adelante y cuando había hecho unos 30 o 40 metros se acordó que venía el mecánico. Ese mecánico había quedado
inconsciente por el golpe. Y el Weiss, eso lo he visto yo con mis propios ojos, pese a que el otro hombre era el doble del físico, el Weiss de entre la llama lo saca. Durante su carrera como probador, Edmundo Weiss sufrió alrededor de 14 accidentes que pudieron ser fatales, pero sobrevivió. Con los vuelos de prueba, Weiss colaboró para mejorar el avión Calquín. Y le modificaron la cola al Calquín, le hicieron más grande, y eso benefició al avión. Durante la Segunda Guerra Mundial, surgieron los aviones con motor a reacción que se colocaron próximos a la velocidad del sonido. Se marcó una bisagra con los tradicionales aviones con motor a pistón. La aeronáutica experimentó su mayor avance desde sus inicios. Este es el Instituto Aerotécnico de Córdoba, formidable emporio de trabajo, donde cobró formas reales el avión argentino a reacción Pulqui. El desarrollo industrial aeronáutico argentino posibilitó que el país ingresara en la carrera del jet y en 1946 se decidió dar comienzo a la construcción del primer avión a reacción en Sudamérica y el octavo en el mundo, el Pulqui 1. Esta es una turbina Derwin 5 seccionada con la que está equipado el Pulqui. En 1947, Argentina compró a Inglaterra un lote de 100 aviones jet. Fue la primera fuerza del aire en Sudamérica que tuvo aviones caza a reacción operativos. En Argentina nunca se había visto un avión a reacción. Ningún piloto había probado este tipo de aviones que duplicaban las velocidades a las que estaban acostumbrados. Anticipándose a la finalización del primer avión a reacción argentino y al arribo de los aviones ingleses, Edmundo Weiss fue enviado a Inglaterra a una misión de adaptación hacia la nueva tecnología. El gobierno o la Fuerza Aérea lo envía a Inglaterra a probar los aviones de reacción que estaba pronto a incorporar la Fuerza Aérea Argentina, que eran los Gloster Meteor. O sea, eso llama a las claras la confianza que se le tenía en él y seguramente las excelencias que Weiss tendría como piloto de avión. Acá se estaba diseñando y se estaba fabricando el Pulqui 1, que era un avión a reacción. Por lo tanto, el que lo probara tenía que tener conocimiento de los aviones de reacción. A raíz de eso, fue designado mi hermano para ir a Inglaterra. Dentro de las actividades que desarrolló Weiss en Inglaterra, fue a probar a la fábrica de Havilland los aviones que la de Havilland en ese momento estaba fabricando. Y después pasó a volar el Vampire, que era un avión a reacción fabricado por la de Havilland. Por eso él es el primer piloto argentino que vuela a reacción. Con el vuelo del Vampire, mi padre se convierte en el primer piloto sudamericano que volaba un avión a reacción. El avión de combate lo voló sin haber hecho instrucción previa en un avión de doble comando, que alguien le enseñara cómo se manejara. Lo sorprendente para la fábrica de Havilland fue que en un día mi padre, sin doble comando, voló todos los aviones que tenía la fábrica, desde el Chinook, que era el avión más simple, hasta el Vampire, que era el avión a reacción. Llamó mucho la atención a los ingleses y por ello la revista Flag le hizo una entrevista muy importante. La fábrica de aviones inglesa de Havilland le ofreció a Edmundo Weiss el puesto de piloto de pruebas. Le ofrecieron un sueldo que era, yo te diría en ese momento, alrededor de 10 veces lo que ganaba acá, por mes, pero además le ofrecieron $40.000 por avión nuevo probado. Weiss rechazó el ofrecimiento y al día siguiente probó un nuevo avión a reacción. Y al día siguiente, también sin doble comando ni nada por el estilo, es que vuela el Swallow, que fue el avión mediante el cual él logra pasar la barrera del sonido. Un récord o ser el primer piloto argentino en romper la barrera del sonido. Conformando así el grupo de los 15 primeros pilotos del mundo que pasaron la barrera del sonido. Además voló de otra fábrica, voló los Gloster Meteor, que eran los que finalmente iba a comprar la Argentina. Con las hazañas conseguidas en Inglaterra, Weiss se ganó un lugar en la historia,
Pero en Argentina lo esperaba un desafío que lo haría trascender aún más. Realizar el vuelo inaugural del primer avión a reacción construido en Sudamérica. Nunca se había construido un avión a reacción, no se los conocía tampoco. Entonces mirábamos nosotros eso como algo grandioso, era inconcebible, no lo creíamos. La presentación oficial del Pulqui 1 fue el 9 de agosto de 1947, pero al mismo tiempo fue el primer vuelo que realizó el avión. Todos estos procesos y todos estos diseños estaban encuadrados en un plan político. El Pulqui 1 fue un símbolo, porque como fue un avión para decir, bueno, Argentina puede hacer un jet. Las presiones seguramente que tenían en cumplimiento de los plazos eran muy grandes, entonces no se desarrolló un segundo prototipo, se hizo uno solo. Y ese fue el que se llevó al primer vuelo. A las pocas horas de haberse terminado la construcción del avión, Weiss realizó el vuelo de prueba que se transformó en la presentación oficial ante el mundo. Se corrió un enorme riesgo porque se desconocía la respuesta del avión en vuelo. Era la primera experiencia de este tipo en Sudamérica. El 9 de agosto de 1947, Edmundo Weiss tuvo en sus manos el prestigio tecnológico y político de Argentina. Se ubica en la cabina, pone en marcha la turbina y el último que estuvo al lado del avión, que desconectó la batería, fui yo. Weiss ya estaba sentado en la cabina de comando ya y tal, así que yo lo saludé con la mano y me saludó él a mí. Es que le recomendaron una serie de pautas para que, en base a las mismas, probar el avión. En el primer vuelo se le restringió muchísimo las operaciones que podía hacer el piloto. Mi padre, digamos, desobedeció esos límites. No hizo el primer vuelo como le habían indicado los ingenieros, sino que al levantarlo ya lo encontró tan dócil que realizó una chandelle, realizó una maniobra a menos de 10 o 20 segundos de haber despegado el avión del piso en el primer vuelo. Imagínense que esta era la primera vez que se despegaba del suelo este avión. Había volado segundos nada más y ya estaba haciendo una maniobra arriesgada. 6, 7, 8 metros de altura rasante de punta a punta a toda velocidad. Eso fue algo espectacular. Siendo un vuelo de prueba, mi padre hacía pasadas rasantes con el Pulqui 1. Todos los que estaban ahí, desde el arzobispo, entonces echaron al suelo. La emoción del instante se traduce en lágrimas cuando el piloto, primer teniente Edmundo Osvaldo Weiss, aterriza. Teníamos una escalerita para bajar. ¿De qué escalerita? Lo bajamos en anda. Muy importante para la industria nacional, porque eso servía para mostrar al mundo la capacidad técnica que tenía la Argentina. En 1947, Argentina era uno de los 5 países del mundo que tenía la capacidad científico-tecnológica para fabricar un avión a reacción, el mayor avance experimentado por la humanidad en esa época. El hombre y la máquina, Weiss y el Pulqui 1 se convirtieron en un ícono de la época. A partir de esta instancia, surgieron una serie de relatos acerca de Weiss piloteando el Pulqui 1. Relatos que rozan lo fantástico, lo mitológico, la leyenda. Pero la capacidad de Weiss para el pilotaje y sus logros pueden dejar sin efecto cualquier teoría fantástica. Le ponían un pañuelo a 1 metro de altura con una varilla y él las levantaba con el avión. En 1947, la industria aeronáutica continuaba realizando la transferencia de tecnología hacia el resto del sector industrial, porque la fábrica de aviones diseñó y proyectó aviones civiles que fueron fabricados por la industria privada nacional. Esto produjo también que mano de obra privada, que no era mano de obra aeronáutica, se perfeccionara
el rubro. El modelo del Brigadier San Martín para generar una mano de obra altamente calificada y crear productos nacionales de alto valor agregado era una realidad. El Brigadier San Martín siempre quiso iniciar desarrollos en la fábrica y después pasarla totalmente a la industria privada. Eso fue un poco la base y la filosofía de esta gran empresa del Estado, porque evidentemente una industria privada no tiene los medios para desarrollar un prototipo, un proyecto, pero sí puede, una vez definido el proyecto, construirlo. Fueron 3 los aviones que construyó la industria privada: el Colibrí, el Chingolo y el Boyero. Edmundo Weiss realizaba los vuelos de pruebas de estos aviones fabricados por la industria privada, parte del exigente control de calidad aplicado por la fábrica de aviones. Se atrevió a hacerlo con el Pulqui de entrar por una de las puertas del hangar de la fábrica de militar y salir por la otra. Le llamaban los goles, exactamente. En 1948, Argentina produjo un nuevo ícono tecnológico: el avión con motor a pistón más rápido del mundo. Un desarrollo del afamado ingeniero italiano Cesare Pallavicino. Se lo llamó Ñancú. El Ñancú fue un avión que tuvo unas características de vuelo y de velocidad excepcionales y creo que fue el avión preferido de Weiss. El Ñancú era un cazadestructor, escolta de bombarderos pesados. Argentina en esa época poseía los bombarderos Avro Lincoln y Avro Lancaster. Yo estuve trabajando en el sector de fuselaje y comandos y pasé a colaborar, mejor dicho, a aprender al lado del ingeniero Benítez en lo que se refería a cálculos de estructura de fuselaje. El 18 de julio de 1948, Edmundo Weiss realizó el vuelo de prueba inaugural de este avión. Me pareció una maravilla ver, primero, que era una joya mecánica, porque el diseño de esa máquina para nosotros en ese momento era espectacular. Era un bimotor precioso de unas líneas de primera, pero que era una obra maestra inerte. De repente ver a un hombre como Weiss que entra a la cabina, la cierra, pone los motores en marcha y se empieza a mover la máquina, ya uno empieza a notar una cosa media rara, porque dice, eso que no se movía, que creamos entre todos, se mueve, y verlo volar, bueno. Con esta máquina, Weiss en 1948 batió 2 récords mundiales de velocidad y el Ñancú se convirtió en el avión a hélice propulsado a pistón más rápido del mundo. 50 minutos después había llegado a la base aérea militar del Palomar a presentárselo al general Perón. Con ese vuelo que hizo mi hermano, vertical Córdoba, vertical Aeroparque, en 51 minutos. Bate el récord de velocidad como avión a pistón, el más rápido del mundo. Si uno saca el cálculo, casi muy cerca de los 700 kilómetros por hora. El Ñancú alcanzó a desarrollar una velocidad de 740 kilómetros por hora aproximadamente, más rápido que el avión a reacción Pulqui 1. El segundo récord fue que en un tiempo total de 3 horas y 15 minutos completó el trayecto desde La Paz, en Bolivia, hasta Córdoba, en Argentina. El avión, cuando salió a hacer los primeros vuelos, era un avión que tenía muy poquititos defectos. El récord de velocidad obtenido por el Ñancú en 1948 no fue superado y se conserva hasta el presente. Se conserva todavía ese récord, porque después entraron tanto Europa como nosotros entramos en la era del jet y se dejó el motor a pistón de lado, ¿no es cierto? Se dice que una vuelta le pasó con uno de los aviones, posiblemente con el Pulqui, prácticamente le sobrevoló la casa de gobierno para saludarlo.
Edmundo Weiss se convirtió en una gran figura nacional. Sus hazañas lo instalaron en el imaginario colectivo como el piloto aeronáutico del avance tecnológico industrial experimentado por el gobierno de Perón. En 1949, Edmundo Weiss realizó el vuelo de prueba inaugural del ala volante Clenant-2, desarrollo aeronáutico vanguardista a nivel mundial del ingeniero alemán Horten. En marzo de 1950, Weiss, con un avión Calquín, realizó el lanzamiento de la bomba Tábano, un misil cohete teledirigido. Fue una de las primeras experiencias en materia de cohetería y del posterior desarrollo aeroespacial argentino. A principios de 1950, Edmundo Weiss conoció a Beatriz Agüero Piñero, su futura esposa y madre de sus hijos. El profesor de golf de mi padre era el mismo profesor de golf de mi madre. Entonces, este profesor de golf le dice a mi madre que se lo va a presentar a mi padre. Y así surgió que se conocieron. Beatriz y su familia vivían en pleno centro de Córdoba, en el segundo piso del edificio Minetti, sobre la calle Rivera Indarte. La calle Rivera Indarte era una calle común que pasaba el tranvía, la gente caminaba por las veredas muy angostas. En el edificio de Beatriz funcionaba la sastrería del señor Castellano. El hijo del sastre recuerda perfectamente las visitas de Weiss a Beatriz. Le decían en ese entonces, tenía un apodo muy simpático, el loco Weiss. Para conquistar a Beatriz, Edmundo Weiss decidió usar el primer avión a reacción construido en Sudamérica. Apuntaba al edificio, venía con el Pulqui por plena ciudad de Córdoba, apuntaba al edificio de Rivera Indarte 77, concretamente a la terraza. El portero, cada vez que venía el avión y yo estaba en la sastrería, me llamaba y subíamos a la terraza. Y luego hacía un giro y lo metía de costado. Lo veíamos entero, completo, lo veíamos venir así de costado, porque él se ponía de costado y pasaba bien por arriba de la calle Rivera Indarte. Mi madre salía al balcón. Hacía 3, 4, 5 pasadas cada vez que iba. Mientras los pueblos de vieja historia viven la tremenda incertidumbre, en América, una nación resuelve el insoluble problema acudiendo al patriotismo de sus gobernantes. La volvía loca con esas vueltas. Y él después le decía sí, porque vos estabas vestida de tal forma y demás. Un efecto de amor tremendo. En marzo de 1950, Edmundo y Beatriz comenzaron un gran romance que los mantuvo juntos el resto de sus días. En junio de 1950, Argentina cristalizó su máxima expresión tecnológica con el avión caza a reacción Pulqui 2, considerado uno de los 3 mejores aviones del mundo en esa época. Con este desarrollo en materia de aeronáutica, Argentina competía de igual a igual con las potencias Rusia y Estados Unidos. El general Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, asiste a la prueba final de esta cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. El vuelo de prueba inaugural de esta máquina representó un gran desafío para Weiss. El Pulqui 2 superaba todo lo realizado hasta ese momento y podía alcanzar velocidades superiores a los 1000 kilómetros por hora. El 16 de junio de 1950, Edmundo Weiss realizó el vuelo de prueba inaugural del Pulqui 2. La industria aeronáutica llegaba a su máximo esplendor y en forma paralela, Edmundo Weiss realizaba su última prueba. Una terrible enfermedad ocasionada por sus vuelos lo marginó para siempre del rol de piloto probador. 2 meses después de la prueba del Pulqui 2,
es que mi padre empieza a tener un problema muy serio en el sistema circulatorio como consecuencia de que se le había alterado el gran simpático. El gran simpático es parte del sistema nervioso que regula funciones vitales. Se encuentra a los costados de la columna vertebral y de él parten fibras que llegan a los distintos órganos. Es una persona que en la flor de su edad, debido a manejar aviones de alta performance, sufre una enfermedad en sus piernas. Llegó un momento en que mi hermano tenía 29 grados de temperatura en un pie y 31 en el otro, eso tenía. Y tenía peligro de gangrenas en todos los dedos. La alteración del gran simpático modificó una parte vital del sistema circulatorio en ambas piernas de Edmundo Weiss. En el caso de quedarse en Argentina, había que amputar las piernas porque lógicamente no le retornaba la sangre de las piernas. Esta alteración se produjo porque Weiss probaba aviones que habían cambiado radicalmente la aeronáutica. Este cambio había sido muy reciente y no se disponía de los trajes adecuados para los pilotos. Se volaba sin traje de presión. Por lo tanto, en todos los virajes y las picadas, el cuerpo humano sufría todos los problemas que vienen originados sobre todo por la fuerza centrífuga. En las fotografías y filmaciones de archivo, podemos apreciar la vestimenta que utilizaba Edmundo Weiss al momento de realizar los vuelos de prueba. Alton Ochsner, que había sido presidente de la Academia de Cirugía de Estados Unidos, decía que si él le hacía una simpatectomía, mi hermano se curaba. El doctor Alton Ochsner contestó que estaba dispuesto a atenderlo y a realizarle las operaciones que se le debían realizar para reconstituirle el gran simpático. Lo tienen que llevar a practicar una operación experimental en Estados Unidos, el segundo piloto del mundo en que le aplican esta operación para que le salva las piernas. Apuran el casamiento, mi padre y mi madre, el 3 de marzo del año 1951 se casan y comienzos del mes de abril parten a Estados Unidos. En abril de 1951, Edmundo Weiss comenzó su tratamiento en Estados Unidos. Atrás, dejó una carrera que no fue superada hasta el presente. En New Orleans estuvo internado más de 6 meses y después continuó en Estados Unidos porque tenía controles periódicos para ver cómo evolucionaba todas estas operaciones que se le habían efectuado, ¿no? En Estados Unidos, Edmundo Weiss formó su familia y permaneció allí por su enfermedad hasta 1953. En 1954, Edmundo Weiss regresó a Argentina y pasó a ocupar un cargo que lo vinculó más aún al peronismo. Weiss fue nombrado ayudante secretario del brigadier San Martín, que desde 1951 ocupaba el cargo de ministro de Aeronáutica. De magnitud extraordinaria resulta la responsabilidad que asume Aeronáutica en el aspecto industrial ante el segundo plan quinquenal. El Ministerio de Aeronáutica se convirtió en uno de los más importantes durante el gobierno de Perón, porque el plan de industrialización del país tuvo sustento ideológico en el modelo que articuló el brigadier San Martín. Juan Ignacio San Martín orquestó el modelo industrialista de la siguiente manera. En 1944, logró que la industria aeronáutica sea autónoma y nacional,
Luego pasó a una intensa actividad industrial de alta tecnología, con la participación de la industria privada argentina. El más veterano de los obreros instruye al pichón de la fábrica. Lo que generó una mano de obra altamente calificada y procesos industriales de altísimo nivel, por tratarse precisamente de alta tecnología. Justo es destacar que merced a este esfuerzo de la Secretaría de Aeronáutica, nuestro país se coloca entre las 5 naciones del mundo que fabrican aviones a reacción. En 1951, San Martín le solicitó al presidente Perón que le transfiriera a la aeronáutica la responsabilidad del desarrollo mecánico, dando inicio a la fabricación de automóviles nacionales, lo que llevó luego a la creación del IAME. El IAME significaba Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Este nombre conlleva la fórmula de San Martín. De la industria aeronáutica, la más alta tecnología hasta ese momento, se pasó a la industria metalmecánica, que es la industria civil. La industria aeronáutica y la industria metalmecánica incorporaron la participación de la industria privada que proveía aeropartes y autopartes. Esto movilizó un aparato industrial nunca antes visto. A partir de 1952, la fábrica militar de aviones pasó a denominarse IAME. Se continuó con el desarrollo aeronáutico y se dio comienzo a la fabricación de automóviles nacionales. Contemplando las necesidades del país, la nueva fábrica de motores y automotores encara el diseño de los modelos a construir. Toman forma las unidades prototipo de los 3 modelos justicialistas. Nacieron los automóviles denominados Institec. Se instaló la fabricación de motocicletas nacionales, la famosa moto Puma. La motocicleta Puma resuelve el transporte económico del obrero. Se instaló la fábrica de utilitarios, el rastrojero, vehículo nacional concebido para el campo. Se creó la fábrica de tractores para el campo, otra solución para el pequeño productor agrícola. Y el tractor Pampa contribuye a la mecanización del agro. El modelo tecnológico industrial es superador al modelo agroexportador, porque lo comprende y lo mejora. Los productos son transformados industrialmente, generando mucho valor agregado. En este contexto, Edmundo Weiss pasó a ocupar el cargo de ayudante secretario del ministro de Aeronáutica, Juan Ignacio San Martín, que a su vez era presidente del IAME. El brigadier San Martín nunca pudo desligarse de la fábrica, aún siendo ministro él venía a Córdoba y realizaba visitas a la fábrica, que trabajaba en 3 turnos. Generalmente él a la madrugada se daba una vuelta por los galpones. A las 3 de la mañana me aparece el brigadier San Martín con el Edmundo Weiss, con las manos atrás iba siempre Weiss, y a las 3 de la mañana, y yo estaba haciendo los agujeros, roscados, lamados, fresados, en una máquina radial de la caja gigantesca del tractor Pampa, y él venía y se paraba y miraba el trabajo, y lo miraba a los ojos y seguía. Weiss fue elegido por San Martín para ser su mano derecha y consolidar en el tiempo la poderosa realidad que representó el mayor desarrollo industrial gestado en el país, que se comenzó a desarticular a partir del golpe de Estado de 1955. Ya se cuenta con un ramal ferroviario extendido para el envío directo de los automotores desde la planta industrial a los distintos mercados del país. Este ramal, que se interna en el IAME, que corresponde asimismo a las realizaciones previstas en el Plan Perón, suprime con los beneficios consiguientes el transporte intermedio hasta los lugares de embarque. Aquí están contenidas algunas de las grandes realidades justicialistas.
frente a los violentos acontecimientos sucedidos, Edmundo Weiss decidió proteger a su familia. Weiss era consciente de que él representaba uno de los íconos del gobierno peronista. Por ese motivo, resguardó a su familia. Totalmente convencido de que debía ser leal al gobierno elegido democráticamente por el pueblo. El libro de vuelos de un piloto representa su historial y en él se anotan todos los detalles de cada vuelo realizado. En los libros de vuelo de Edmundo Weiss podemos ver los datos de la última visita que realizó a su familia resguardada, antes de ser encarcelado por el golpe de Estado de 1955. El 11 de septiembre de 1955, Edmundo Weiss visitó a su familia en el avión Douglas DC-3. Desconociendo que estaba a 5 días de realizar su último vuelo oficial, con la misión de sacar a Perón del país en pleno golpe de Estado. En un primer momento, la idea era que el general Perón se embarcara en el avión presidencial, que era un DC-4. En la presidencia de la Nación estaba el comodoro Villa como jefe de la parte aeronáutica. Y estaba un oficial como comandante del avión presidencial. Convocan a la tripulación del avión presidencial para que realizara el vuelo, que eran los oficiales de aeronáutica Villa y Martorano. Villa dijo que no salía del país, que era el responsable de toda la aviación en casa de gobierno. Martorano, que era el comandante del avión, no se lo podía encontrar. Entonces lo convocan a mi padre. Mi hermano al final le dijo: señor, si esta es una orden del servicio, la voy a cumplir. De acuerdo a lo que contaba mi padre, a las 3 de la tarde, que era la hora en que se debía embarcar el general Perón en el avión presidencial, llega el mayor Renner, que era el secretario privado del general Perón, y le manifiesta a mi padre y al comodoro Lapuente que el general había decidido embarcarse en la Cañonera. El resultado fue que mi hermano con otro oficial que estaba en el ministerio recibieron la orden de llevar ese avión a Palomar. Y que previamente hicieron un vuelo sobre el Río de la Plata, se metieran bien en el Río de la Plata y manifestaran o dieran una pauta de que ellos lo estaban trasladando al general Perón. Se desdibujaba la idea de que el general Perón podía salir del país mediante otro medio. A raíz de cómo se estaban desarrollando las cosas y que mucha gente mandaba y quería hacer cosas, estuvieron a punto los dos de ser fusilados en Palomar. Cuando aterrizaron en Palomar, entró un grupo revolucionario de oficiales jóvenes con fusil ametralladora y procedieron a detenerlos a mi padre y al comodoro Lapuente. Es interesante porque hay un diario que hace referencia concretamente a este hecho y muestran cómo los peces gordos de la revolución, enemigos número 1 de la revolución, son conducidos a presidio. Y en la segunda hoja hacen una referencia más concreta respecto
de mi padre, porque es conducido a presidio. Edmundo Weiss fue retirado de la Fuerza Aérea Argentina, expulsado, proscrito, con el argumento de pasar a retiro definitivo por inepto para el cargo, inepto para las funciones, siendo hasta el presente el piloto aeronáutico probador récord de Argentina en toda su historia. En 1956, Edmundo Weiss fue liberado, pero su proscripción continuó. Su nombre estaba marcado. Lógicamente, comenzó el derrotero de nuestra familia. Al tener todas las puertas cerradas, para sobrevivir, tuvo que trabajar como operario en Industrias Kaiser Argentina. Un hecho irónico, porque Weiss, en 1954, trabajó para la instalación de esta industria, estando presente al momento de firmarse el contrato, fruto de una sociedad entre la firma norteamericana Kaiser y el Estado Nacional a través del IAME. El IAME estaba a cargo del brigadier San Martín, y Weiss, como su ayudante, cumplió funciones durante todo el proceso de instalación de Kaiser, pero nunca imaginó que 2 años más tarde estaría pidiendo un puesto de operario en Industrias Kaiser Argentina. Se le quiso arrebatar todo lo que tenía: su carrera, su espíritu. La figura del piloto Edmundo Weiss era una de las imágenes simbólicas que incomodaban al objetivo perseguido por el gobierno de facto: ocultar y enterrar todo lo vinculado al peronismo. Las imágenes del peronismo incluso fueron obligatoriamente olvidadas, ¿no? Hasta por un decreto. Por ejemplo, si uno tenía una imagen de Eva Perón, podía ir preso. Si uno decía Perón por la calle y era escuchado por las autoridades, podía ir preso. O sea, una cosa terrible. Y ese tipo de cosas en la década del 70 explotó. Visitamos a Daniel Santoro, artista plástico contemporáneo, que expuso en su obra de arte los íconos tecnológicos que probó Edmundo Weiss. Santoro explica el peronismo fundacional desde la imagen, desde lo simbólico, una luz para entender por qué el mundo peronista visual incomodó e incomoda. El pulqui es, dentro de la epopeya tecnológica del peronismo, es el gran logro, la joya especial. Y tiene todas las condiciones para hacerlo. Es un objeto volador bellísimo. Y el pulqui, bueno, ha generado una cantidad enorme. El icono de Eva está dentro, digamos, yo paragono el pulqui al icono de Eva Perón. Entonces son imágenes del peronismo. Hay toda una territorialización, Ciudad Evita, la ciudad infantil. Toda esa riqueza imaginaria del peronismo es lo que produce un imaginario que es nuestro, ¿no? O sea, todas esas imágenes son sin duda argentinas. Y el pulqui quedó instalado ahí como un mito entonces. Así que bueno, la figura de Weiss era, digamos, está en la línea de Jorge Newbery, ¿no? De todos esos héroes de nuestra aviación. El tema es que a Weiss le tocó el peronismo y entonces eso lo contaminó para nuestra clase media, lo condena, ¿no? Inevitablemente. No es lo mismo un Jorge Newbery que un Weiss, ¿no? Siempre que se trata del peronismo, el peronismo tiene que tener, digamos, tiene que dar un examen que los demás no tienen que dar, ¿no? Para penetrar en el panteón de los héroes. El pulqui en realidad a mí me sirve de excusa para una cierta definición del peronismo, ¿no? Entonces es un ala izquierda, un ala derecha y un centro vacío. Digamos, el centro vacío es el lugar del piloto, ¿no? Y entonces a mí me sirve como parte de la definición que yo creo que es pertinente, que es el tema del peronismo. ¿Qué es el peronismo ideológicamente? Bueno, está entre la izquierda y la derecha,
y funciona en el vacío, ¿no? Entonces el vacío son las visiones, es la posibilidad de tener visiones desde la izquierda y desde la derecha. Y entonces el avión me parecía que es eso, por eso yo siempre pongo, hay cuadros míos donde hay un pulqui y se llama Vacío Ideológico el cuadro. La sombra verdadera es la otra, ¿no? La sombra verdadera es de qué pasa cuando el negro adquiere poder, tiene una posibilidad de poder, ¿no? Y cuando es una amenaza a eso. Cuando el negro goza, ¿qué pasa cuando los negros gozan, ¿no? Entonces ahí es donde está la verdadera oscuridad, ¿no? Y ahí es donde se espanta la clase media, ¿no? Y ahí es donde el peronismo es un revulsivo. Y ese es el verdadero lado en sombra. El lado en sombra del peronismo es la patas en la fuente, por ejemplo, y todo lo que significa ese recorrido desde las patas en la fuente hasta el tipo que se compra un traje Armani, hasta el sindicalista que empieza a pegar unos mangos y empieza a gozar realmente, ¿no? Es decir, la democratización real del goce el verdadero lugar desde donde se asoma esa sombra peronista que se proyecta sobre nuestra clase media que quiere correrse y quiere decir, no, nosotros con esos negros latinoamericanos que gozan obscenamente no tenemos nada que ver, nosotros somos elegantes, somos europeos. En 1973, el gobierno nacional le devolvió a Edmundo Weiss el grado de Fuerza Aérea que se le quitó en 1955 y se lo ascendió al grado de vicecomodoro. A partir de esa instancia, Weiss fue convocado para ocupar el cargo de gerente de producción de la empresa estatal denominada Industrias Mecánicas del Estado, conocida por sus iniciales IME. IME fue un devenir de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, el IAME. Después del golpe de Estado de 1955, el IAME dejó de existir. Pasó a denominarse DINFIA, que significaba Dirección de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas. En 1966, DINFIA se dividió en Área Material Córdoba, encargada del desarrollo aeronáutico, y en Industrias Mecánicas del Estado, IME, encargada del desarrollo automotriz. En 1958, se dejó de fabricar el tractor nacional Pampa. El coche Institec pasó a denominarse Graciela y se dejó de fabricar en 1962. Y en 1966 se dejó de fabricar la moto Puma. El único producto del IAME que continuó con vida fue el utilitario rastrojero, debido a su enorme demanda popular. IME continuó con el desarrollo automotriz nacional y estatal, que se concentraba en la producción del utilitario rastrojero y en sus derivados, que surgieron a posterior. En 1974 se decretó la Ley 20.754, que declaraba a IME de interés nacional, lo que significó que todas las reparticiones públicas y empresas estatales debían comprar la producción mecánica estatal por medio de su empresa, IME. Esta ley aumentó al 100% la producción de IME.
En 1973, fabricaba 6.000 unidades al año y pasó a fabricar más de 12.000 unidades anuales en 1975. Los nuevos directores que entran con el gobierno de Cámpora y después de Perón, le dan otra impronta totalmente diferente. O sea, primero, la relación laboral entre los empleados y la patronal. O sea, se crea un vínculo muy importante. Una de las cosas que me acuerdo, se crea el director obrero. O sea, el director obrero significa que un obrero realmente esté sentado con los otros directores dentro de lo que es las decisiones que se tomaban en IME. Una marcada política de apoyo al desarrollo industrial, con la intención de recuperar la matriz productiva del peronismo fundacional. Vinieron con un proyecto político y un proyecto de desarrollo industrial, claro. Edmundo Weiss era el gerente de producción del último bastión industrial nacional, que había sobrevivido al golpe de Estado de 1955 y que junto a la clase obrera industrial gestada en el peronismo, se erguía en la lucha para recuperar un modelo de desarrollo industrial. Planificaron y pusimos la primera piedra fundamental de la nueva fábrica de rastrojero en Ferreira. Hubo un plan de expansión para exportar, para ser ensamblador en el extranjero. IME ostentaba el liderazgo del mercado interno en el segmento de utilitarios diésel. Muy por debajo estaban las empresas automotrices extranjeras. Después del golpe del 76, no hay duda que apoyado por las multinacionales, uno de los objetivos que tenía el proyecto de destrucción de la nación era justamente la fábrica de IME. O sea, el desarrollo industrial planteado hasta el 76 fue el principal objetivo que tuvo la dictadura. A partir de marzo de 1976, la fuerza motriz de IME fue la clase obrera. Fue un devenir terrible. O sea, bajaron la producción, echaron gente, intervinieron el sindicato, metían presos y desaparecían los delegados. O sea, fueron presionando para que de una u otra forma la producción de vehículos fuera disminuyendo. La gente, los trabajadores, ahí se vio prácticamente la camiseta. ¿Por qué? Porque seguíamos trabajando, seguíamos apostando ante el panorama incierto y terrible que fue la dictadura. El golpe cívico-militar, cuyo trasfondo era un golpe económico, tenía como objetivo estratégico destruir la industria nacional. IME fue sentenciada a muerte. La resistencia que había de los trabajadores permitió que siguiéramos desde el 76 hasta el 80. Pero en el 80 fue claro, el ministro Martínez de Oz y el dictador Videla determinó el cierre definitivo de la fábrica y la prohibición de seguir fabricando rastrojero. En 1980, el ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Oz, decretó el cierre definitivo de IME. El mismo día que se produjo el cierre, el diario Buenos Aires Herald publicó en su tapa una caricatura
Síntesis de la destrucción de IME. El globo que tiene Ford en Buenos Aires, le pusieron 2 orejas, que representaban las orejas justamente de Martínez de O, que era orden directamente de Ford para que se cerrara la fábrica. La oligarquía y los grupos de poder concentrado celebraron el cierre de IME, mientras más de 3.000 familias quedaron sin trabajo, mientras Argentina caía en las políticas del neoliberalismo desde marzo de 1976 hasta mayo de 2003, lo que destruyó la industria nacional. Con la última dictadura militar, Edmundo Weiss fue echado de IME, devuelto a la sombra de septiembre de 1955. Es acá donde mi padre vivió esos años que tuvo en fábrica, ¿no? Casualmente, se vino a vivir acá, a la torre de vuelo, o sea, debajo de la torre de vuelo, porque quería tener contacto directo con el material aeronáutico. Y él, en el momento que se le ocurría, se vestía encima del pijama, por ejemplo, si era la noche o a las 12 de la noche y demás, y salía a volar. Sí, bueno, esta placa es la que yo me acuerdo que se descubrió en el año 92, cuando hacía un año que había fallecido mi padre. Ajá. Mi padre falleció el 19 de julio del año 91. Edmundo Weiss participó en diferentes etapas del modelo de desarrollo industrial gestado por el brigadier San Martín. A través de su vida se transita el pasaje de la historia en donde la ciencia y la tecnología, mediante una intensa actividad industrial, se transfirió a la sociedad y generó una amplia inclusión social con un fuerte impacto positivo en la economía del país. La gran transformación social y humana que se produjo con motivo del desarrollo industrial se puede escuchar en la voz de los protagonistas. Yo ingresé el 11 de noviembre de 1937 y me jubilé en noviembre del 1990, o sea, estuve 53 años. Era un orgullo de decir que uno trabajaba en la fábrica de aviones, que trabajaba sobre un avión. Entrar en la fábrica de aviones es otra cosa. Conocí lo que son normas de dibujo. La fábrica de aviones fue una gran escuela. Fue una escuela para el país porque de ahí salieron las mejores manos de obra argentinas. En cada barrio, en cada calle, había talleres metalúrgicos, pequeños talleres. Tenía mi tornito en casa y después que venía de la fábrica hacía tareas para firmas privadas. Y vieron la necesidad de poder fabricar algunas cosas que necesitaba la industria aeronáutica que no se hacían ahí adentro, entonces ellos pusieron su taller y así como ellos varios. Yo hacía el torneado, que eran las turbinas que eran para lavarropa. Se calculaba que 74.000 familias vivían de la fábrica de aviones en la República Argentina. Dentro de la fábrica había un montón de elementos como por ejemplo un supermercado, como por ejemplo una clínica, que a mí me operaron dentro de la clínica. Yo a la fábrica de aviones la tomé como mía. Veía salir las máquinas de línea, los aviones salían de línea, con un entusiasmo. No querían irse de la fábrica, querían seguir trabajando horas extras. Cada vez que vuelvo al Pulqui uno se me llenan los ojos de lágrimas. Todos los elementos
de precisión que hacía falta para montaje de dispositivos dentro de la fábrica se construían ahí porque eran máquinas con sistemas de óptico con la tolerancia hasta la décima de micrón. Se aplica aún en el motor de la Puma, porque los inspectores, si no estaba dentro del +1, -1, ¿no es cierto?, la tolerancia, afuera no se recibía. Por eso los autos que hicieron los Intitel, los rastrojeros, las Pumas, son eternas. Y la tecnología se prodigaba con la gente, ¿no? Entonces había ahí un intercambio que es muy lindo. Entonces vos ves la gente señalando, ¿no? El avión despegando y la gente señalando, y toda la barrera de una muchedumbre, ¿no? Y esa interacción es lindísima. O sea, había un goce popular por ver volar por primera vez un aparato. El fuselaje del avión estaba pintado de blanco y las alas eran de celeste. O sea que cada avión en sí era una bandera. Entonces cuando uno veía volar una escuadrilla de aviones, era ver enarbolada en el mástil más alto banderas argentinas. Industria y tecnología nacional también es soberanía. Ese eslogan fue tan importante porque era estar contra todos los productos que venían del extranjero. Olvidar la figura de mi padre se puede lograr, pero previamente hay que olvidar la figura del brigadier San Martín, ¿cierto? Porque mi padre, en definitiva, lo que hizo fue probar, fue un gran probador, pero un gran probador porque la Argentina daba y producía cosas que mi padre podía volar y probar. Y eso, la Argentina se lo debe al brigadier San Martín. La fábrica militar de aviones siguió el correlato histórico del país. Durante las políticas económicas neoliberales, se privatizó a capitales extranjeros, tratando de culminar la destrucción iniciada durante la última dictadura militar. En febrero de 2010, se recuperó la ex fábrica militar de aviones. Comenzó a funcionar bajo la administración del Estado. Se denomina actualmente Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, FADEA. La recuperación y relanzamiento de la industria aeronáutica nacional inexorablemente va a demandar tiempo y una política estratégica a largo plazo, pero solo será posible mientras esta infraestructura científico-tecnológica permanezca en la órbita de un Estado que aplique políticas activas orientadas hacia un modelo de país tecnológico-industrial. La historia del desarrollo industrial argentino, su gloria y caída, su impulso y su destrucción, nos enseña de dónde venimos, pero nos evidencia el camino a seguir para que volvamos a volar en los cielos que surcó Edmundo Weiss, en los cielos de una Argentina industrial con mística.